Y les quiero hablar del apóstol Pedro. Hoy nos vamos a identificar específicamente con la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ustedes saben que tenía un temperamento sanguíneo. Un día estaba como para conquistar naciones y al otro día lo negó 3 veces al Señor Jesús. Qué importante es que podamos ver las facetas buenas y positivas que tenía este apóstol Pedro para poder imitar lo bueno y para poder estar alertas cuando tenemos ciertas actitudes de las negativas que tenía Pedro. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Cuando nosotros, como el apóstol Pedro, hemos sido llamados primeramente a la salvación. Diga conmigo, mensaje de salvación. A todos nos costó un poco aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando era pequeña, recuerdo que tenía una maestra que cuando salí de 7º grado me regaló un pergamino antiguo, imagínense la edad que tengo yo, o sea, bastante antiguo el pergamino. No. Y resulta que en ese pergamino esta maestra me hablaba del amor de Dios. Y me hablaba con tanto cariño y con tanta unción, evidentemente, que yo no sabía qué era. Yo estaba en 7º grado. Toda mi vida había estado en la religión, toda mi vida había ido a la misa, toda la vida había estado en colegios religiosos, a partir de primer año, no toda la vida, sino que la primaria la hice en un colegio del Estado, pero luego sí, ya fui a un colegio religioso, católico. Pero a mí siempre me quedaron grabadas esas palabras que había escrito esa maestra para mí. Después me enteré que esa maestra era cristiana, que asistía a una iglesia y que oraba por mí. Uno no se da una idea de cuántas personas han orado por cada uno de nosotros. Y por eso hoy, a causa de esa oración que Dios respondió, hoy podemos estar en este lugar. Y ese es el primer nivel de consagración, es una consagración incipiente, es una consagración en la que nosotros empezamos a venir a la casa de Dios, y así como Pedro, que fue llamado y le dijo: yo te voy a hacer pescadores de hombres, cuando en ese día en el que hemos tomado la decisión de aceptar a Jesús en nuestro corazón, ese mismo día el Señor ya nos llamó a ser pescadores de hombres. Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta, sino que hemos tenido que pasar un proceso. Pedro pasó ese proceso. En esa consagración incipiente que él tuvo, así como nosotros, que cuando recién nos convertimos al Señor, veníamos de vez en cuando a la iglesia. No sé si a mí nomás me pasó. Resulta que cuando la persona que a mí me consolidaba me decía: ¿hoy vas a ir a la iglesia? No, la semana que viene. Después no me preguntó más. Yo estuve aproximadamente 5 o 6 meses sin asistir a un culto. Pero la persona que a mí me consolidaba estaba todos los días conmigo. Y la persona que a mí me consolidaba todos los días me enseñaba un versículo de la palabra.
Resulta que yo tenía mi consultorio, yo soy odontóloga, ahora ya no ejerzo más, hace un montón de años, estoy a tiempo completo sirviendo al Señor. Pero en ese momento, esta persona que era la secretaria del médico que trabajaba con nosotros, ella se encerraba en mi consultorio y llevaba su Biblia y con tanto amor y tanta paciencia me explicaba un versículo. Todos los días ella se hacía ese tiempo para darme la palabra de Dios. Fue un caminito de hormigas que ella fue haciendo. Muchas veces nosotros creemos que con mandarle un mensaje a un discípulo ya tiene que darse por satisfecho. Jesús pasaba horas con Pedro. Pedro pasaba tiempo con Jesús. Y qué importante es que podamos dedicarle tiempo a nuestros discípulos. Así como esta persona que a mí me consolidó, realmente con mucho amor y con mucha paciencia, tenía un tacto increíble, porque ella sabía que yo era medio retobada. Entonces, pero ella también era, ¿eh? Como ella sabía que yo era medio retobada, sabía que en cualquier momento le podía salir con cualquier cosa. Entonces, ella con mucho tacto, con mucha sabiduría de Dios, me enseñaba la palabra todos los días. En esa época no había casa de paz, en esa época no había células, pero no había casas de paz. Pero eso que ella me enseñaba era como una casa de paz. Y qué importante es que nosotros como líderes podamos acercarnos, no te digo todos los días, quizás no tengas esa posibilidad. Nosotros teníamos, gracias a Dios, el mismo lugar de trabajo. Pero qué importante es que podamos tener una relación firme y real con nuestros discípulos. Si cada uno de nosotros nos acordamos de las veces que nosotros necesitamos en este primer nivel incipiente de consagración, las veces que necesitamos de nuestro líder, vos te vas a acordar de que tu líder siempre estuvo. Y si tu líder no siempre estuvo, tu líder no es perfecto, el que siempre estuvo es Jesús. Porque Él nunca te dejó, Él nunca te abandonó. Y la palabra de Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Ese es el primer nivel, el nivel incipiente de consagración. Vamos al segundo nivel, un nivel leve, light. Dice la palabra de Dios en Mateo 14, 28, 32. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. En este segundo nivel de consagración, también es un nivel muy leve, muy suave, muy light, prendido con alfileres. Aquí vemos a un Pedro que tuvo una fe hasta cierto punto, pero después se hundió. Y ahí estaba Jesús para rescatarlo. Ese segundo nivel de consagración que todavía es débil en la fe, tiene incredulidad, todavía le cuesta asirse de la mano del Señor. Ese segundo nivel es el que muchos de nosotros quizás estamos viviendo. Que todavía nos cuesta creer en cosas imposibles, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios sí es posible. Pero te cuesta creer en la sanidad de un familiar, te cuesta creer en que vas a tener un trabajo bien remunerado, te cuesta creer
que hay situaciones difíciles de tribulación con tu hijo. ¿Te cuesta creer que Dios las puede solucionar? Que Dios te puede dar la salida en un abrir y cerrar de ojos. Así como Pedro. Pedro en este segundo nivel tenía dudas, tenía incredulidad, pero el Señor Jesús nunca lo abandonó. El Señor Jesús estaba ahí para socorrerlo. El Señor Jesús está hoy ahí para socorrerte. El Señor Jesús va a estar siempre con vos. El Señor Jesús nunca se va a ir de tu lado. No lo alejes. Cuanto más te falta la fe, allí es donde más está el Señor Jesús a tu lado. Quizás te falta la fe para consolidar a alguien, te falta la fe para atender a alguien y decís, no, que me voy a ir a atenderle a esta persona que tiene más problemas que yo o que yo tengo más problemas que él y viceversa. Pero es Dios el que va haciendo la obra. Y por eso en ese segundo nivel de consagración hay algo que nosotros tenemos que comprender. Lo que tenés que comprender es que el Señor Jesús te va a agarrar de la mano. En toda situación, ante cualquier circunstancia, Jesús va a tomarte de la mano. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al nivel 3, un nivel moderado ya de consagración. Nivel moderado. En el nivel moderado, dice la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 15, 13, 18. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos y es de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Pedro ya estaba teniendo otro nivel de consagración. Pedro ya estaba necesitando discernir la palabra que el Señor Jesús les enseñaba. Pedro ya no se conformaba con solamente que el Señor Jesús le diga, vení, caminá sobre el agua. Pedro ya no se conformaba con pasar algunos momentos con el Señor Jesús. Él quería más de Jesús. Él quería conocerlo más. Él quería entenderlo más. Él quería pasar más tiempo con el Señor Jesús. Por eso ella estaba en otro nivel de consagración. Si bien era un nivel moderado, era un nivel más profundo. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? ¿Te animás a decirle al Señor Jesús, Señor, necesito que me reveles más secretos tuyos? ¿Y sabe cómo se logra eso? Con oración, con búsqueda de la presencia de Dios, con ese meterme en los ríos de Dios y navegar en esos ríos de la presencia de Dios, porque ahí uno recibe ese conocimiento cercano de la presencia del Señor. Hay personas a las que les es re fácil entrar en la presencia de Dios. Y hay personas a las que les cuesta entrar en la presencia de Dios. Y es maravilloso poder entrar en esa presencia y recibir esos secretos que Él quiere traer como revelación a nuestras vidas. Hay cosas que Dios te va a hablar específicamente a vos. No le va a hablar a nadie más. Hay cosas que Dios quiere mostrarte solamente a vos, a nadie más. Y el Señor va a confirmar eso que a vos te revela a través del apóstol, de la profeta. Porque necesitamos una confirmación cuando nosotros estamos en esta etapa de consagración. Está siempre bien, obviamente, consagrarnos todos los días un poco más a Dios. Pero hay cosas que tenemos que consultar a nuestras autoridades. Porque ese conocimiento del Señor Jesús, así como dice aquí,
explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Ese es el punto. Hay muchas cosas que en este nivel de consagración no entendemos. Por eso tenemos que preguntarle al Señor y confirmar a través de nuestras autoridades. Siempre es importante mantener un vínculo cercano con nuestras autoridades. ¿Cuántos tienen líder? ¿Cuántos tienen un líder que es mentor? Gloria a Dios. Es importante consultar con las autoridades. Porque muchas veces nosotros vamos a recibir palabras que según nuestra interpretación son de una manera, pero recibiendo la confirmación a través del apóstol y la profeta, les van a dar otra opinión. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestro corazón o a lo que digan nuestras autoridades? Gloria a Dios, dale un aplauso al Señor. Esa es la respuesta que esperábamos. En este punto de consagración, amamos pasar tiempo en la presencia de Dios. Amamos tener hambre y sed por la presencia de Dios. Amamos venir a la oración. Desespérese por conocer a Dios. Desespérese realmente por estar con Él. ¿O acaso cuando usted estaba de novio, de novia, no se desesperaba por estar con Él? Hacíamos de todo para estar con Él. Recuerdo cuando estábamos de novio con Ricardo, hacía 45 grados de calor y nosotros nos íbamos allá cerca del aeropuerto, hay unos parquecitos cerca del aeropuerto, y ahí a tomar tereré con 45 grados de calor a la sombra. Pero felices, felices. Esa felicidad tenés que sentir cuando te vas a la presencia de Dios. Ese gozo, esa sensación de mariposas en el intestino. Eso es lo que tenemos que sentir cuando vamos a su presencia. Y eso que recién estás en el tercer nivel de consagración. Pero si no empezamos por el principio, que es conocer a Dios y buscar realmente de Él, no vamos a poder seguir con nuestros niveles de consagración, porque de Él depende todo. Nuestra vida depende de Él. Nuestra familia, nuestras finanzas, todo depende de Él. Así que yo te animo a que subas a un nivel más de consagración y a que te desesperes por su presencia. ¿Cuántos gritan un fuerte amén? ¡Amén! ¡Aleluya! Vamos al libro de San Mateo 16, 13, 17. Seguimos viendo cómo actuaba Pedro. Y dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ¿quién respondió? Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Busca las revelaciones de Dios. Busca que Él te revele sus planes y propósitos para tu vida.
Porque vos no te imaginás dónde te va a llevar el Señor dentro de 5 años. Vos no te imaginás en qué lugar de privilegio te va a poner el Señor en 3 años. Vos no te imaginás hoy a dónde te puede llevar el Señor en 20 años. ¿Usted cree que yo hace 10 años me hubiese imaginado que hoy iba a estar acá compartiendo con ustedes una palabra? Consagración. Consagración para poder compartir todo lo que el Señor te da. Consagración para poder compartir con tus discípulos lo que el Señor te da. Consagración para tener revelaciones de cómo va a ser tu vida y a dónde Dios te quiere llevar. Hay un propósito general para la iglesia, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un propósito general para todos. Todos tenemos que ir y hacer discípulos. Dice la palabra de Dios, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos tenemos que hacer obra de evangelista. Todos tenemos que ganar almas para Cristo. Nadie va a perder ni un solo segundo, ni una sola oportunidad para poder predicarle a ese que todavía no conoce al Señor. Pero hay propósito específico para tu vida, amado. Para Pedro el Señor tenía un propósito específico. Tú eres Pedro y sobre esta roca... Wow. Si vos no tenés revelaciones de lo que Dios quiere hacer en tu vida, vas a caminar como un ciego. Busca de Dios y pedile que te dé esas revelaciones de lo que Él quiere hacer con vos. Quizás el Señor este año ya quiere que seas mentor de 12. ¿Cuántos quieren ser mentor de 12? Gloria a Dios. El que anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos quieren ser mentores? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser algo más? ¿Qué es ese algo más? Profeta. Oh, gloria a Dios. Hay que orar para ver si es de Dios, porque Dios te va a mostrar en revelación y te va a confirmar a través de tus padres espirituales. ¿Sabe que cuando nosotros teníamos nuestros trabajos seculares, hace 8 años que yo le entregué mi profesión al Señor? Para mí fue entregarle como mi hijo al Señor. A mí realmente me costó rendir mi trabajo al Señor. Porque encima yo me creía la mujer maravilla. Yo puedo tener ministerio, yo puedo ocuparme de los discípulos, puedo ocuparme de mi red, yo puedo tener mi trabajo secular, yo puedo hacer todo lo que la pastora me pide, yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Pero había un nivel de consagración mayor que yo tenía que rendir. Yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, no estoy haciendo apología de la vagancia. Te estoy diciendo que si el Señor te quiere llevar a un nivel mayor de consagración, te va a pedir cosas que para vos lo ves como imposible. Para mí era imposible dejar de trabajar como odontóloga, porque cuando tenía 15 años, estaba en tercer año de la secundaria, yo ya sabía lo que quería estudiar. Y yo quiero estudiar odontología, mamá, yo quiero estudiar odontología, papá, yo quiero estudiar odontología. Mi papá no quería saber nada. ¿Qué te vas a ir? Encima era en Corrientes, o sea, yo vivo en Resistencia, tenía que ir todos los días a Corrientes. ¿Qué te vas a ir? Es un gasto, me decía mi papá.
no sabes todo lo que vamos a gastar. Y era cierto. Pero era tanta mis ganas que gracias a Dios mi mamá lo pudo convencer. Y con mucho esfuerzo logré mi título. Vamos, vamos. Y yo sentía que ya había tocado el cielo con las manos. Y después empecé a trabajar y empecé a tener mi plata. No conocía al Señor. Y yo seguía pensando de que, bueno, que iba a terminar mis días a los 60, 65 años cuando me quisiera jubilar y me iba a jubilar de eso. Pero ¿sabes qué? Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Lo que vos pensás ahora no es nada comparado con los pensamientos que Dios tiene para tu vida. Por eso es importante que podamos consagrarnos un poco más cada día. Si nosotros seguimos con nuestra pobre mentalidad humana, vamos a seguir con nuestra pobre visión de las cosas. La visión del Señor es mucho más amplia y es inmensa y es infinita. No te conformes con tus pensamientos naturales. Cuando te sumergís en la presencia de Dios y buscas las revelaciones del Padre, Él te va a revelar esas cosas que vos jamás te imaginaste. Y yo sé que hay muchos que están sintiendo ahora que Dios le está hablando. Y puedo ver en los ojos de algunos la expectativa por lo que Dios va a hacer en este día. Y la expectativa por lo que Dios va a hacer en sus vidas en este tiempo. Porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podemos pedir o entender. Yo le estaría dando un aplauso al Señor. Vamos al punto número 5. Una consagración a nivel superior. En Mateo 17, 1, 2, dice la palabra de Dios, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La consagración te lleva a ver cosas y vivir situaciones de privilegio. Qué bueno es que nosotros, cuando nos consagramos al Señor, podamos consagrarnos para estar humillados debajo de sus manos, estar humillados a sus pies. Y en esa humillación, en ese acto de humillación, el Señor nos levanta. Pero primero tenemos que humillarnos delante de Él. Si nosotros estamos con las grandes expectativas que Dios tiene para nosotros, que son reales, pero no estamos con el corazón total y absolutamente humillados a Él, el plan de Dios no se va a cumplir. Porque la idea de Dios es que nosotros menguemos para que Él crezca en nosotros. Quizás sea reconocido el día de mañana, gloria a Dios porque vas a ser reconocido, pero que ese no sea tu objetivo. Que tu objetivo sea siempre servir. Que tu objetivo sea siempre humillarte debajo de la poderosa mano de Dios. Que tu objetivo sea siempre estar dispuesto y estar disponible. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos evento en el Portal del Cielo, en la iglesia nueva, que ya está edificada para la gloria de Dios,
Generalmente hacemos la convocatoria de las personas que tienen que ir a limpiar. ¿Sabe cuánta gente va a limpiar? Se congregan casi 20.000 personas por fin de semana. ¿Sabe cuántas personas van a limpiar el templo? No llegan a 100. No llegan a 100. Y no, porque hay algunos que ya son mentores de 2, otros que ya son, consejeros pastorales. Ah, no. Yo le digo a mi gente nomás que vaya a limpiar. Amados, así no funciona. Yo soy el primero que tengo que estar con el balde y con el trapo. Porque ellos hacen lo que te ven hacer a vos. Si vos no estás ahí primero con la escoba, ellos no van a agarrar la escoba ni por casualidad. Por eso es importante que no perdamos la humildad. Sin Él no somos nada. Separados de Jesús nada podemos hacer. Y Pedro lo entendió de esa manera. Pedro estaba con Jesús en todo tiempo. Si Jesús seguramente le pedía que le pase un vaso de agua, Pedro le iba a pasar. Si Jesús necesitaba que le saquen las ramas del camino para poder avanzar, seguramente Pedro lo hizo. Nosotros no sabemos porque no está escrito en la palabra. Pero sí sabemos que Pedro se había humillado delante del Señor. Y sí sabemos que él reconoció algo que los demás no habían reconocido. Y sí sabemos que Pedro fue uno de los que fue elegido por Jesús en ese momento de la transfiguración. Y era uno de los 3 que andaba siempre con él, con el Señor Jesús. ¿Quiénes eran los 3? Pedro, Jacobo y Juan. Y los 3 andaban para todos lados. Y si Jesús le decía, anda para allá, ellos se iban. Y si Jesús le decía, vení para acá, venían. Pegate a tu líder. Y que siempre pueda hallarte dispuesto y disponible. Tu pastor, tu pastora, que siempre puedan hallarte dispuesto y disponible. No es lo mismo dispuesto que disponible. Vos podés tener tu corazón dispuesto, pero no estás disponible. Vos podés estar disponible, pero tu corazón no está dispuesto. Y qué bueno es que hoy estás en este lugar y qué bueno es que estás conectado a esta transmisión. Porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel de consagración. ¿Cuántos están dispuestos y disponibles? Aleluya, gloria a Dios. Sí, aplauso. Punto número 6. Consagración, escucha esto, este es para algunos pocos. Consagración, dejarlo todo. Consagración, nivel, dejarlo todo. Dice la palabra de Dios en Mateo 19, 27, 29. Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Wow. Amén. Amén. Es muy fuerte este nivel de consagración. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo?
Y el Señor me hacía acordar de cuando yo estaba en ese primer amor que recién estaba conociendo íntimamente al amado de mi alma. Y estuve dispuesta a dejarlo todo. Dejé pecados, dejé malos hábitos, dejé amistades que me apartaban del Señor. A mí me hicieron la guerra cuando yo empecé a ir a la iglesia. Y el Señor me había hablado con este versículo. Obviamente que yo no perdí la relación con mi familia, pero sí puse en primer lugar al Señor. Más de una vez te van a hacer la guerra en tu casa, pero ponelo en primer lugar al Señor. Y luego de unos años, cuando ya estaba un poco acomodada, el Señor me hizo la misma pregunta. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dejarlo todo de verdad? ¿Estás dispuesta a entregarlo todo? ¿Qué tenés como para entregarle al Señor hoy? ¿Qué te está pidiendo Dios que le puedas entregar? Hay relaciones que no convienen a tu vida. Ya le diste la palabra, ya le predicaste, todavía quizás no es el tiempo en el que esa persona pueda aceptar al Señor. Perdés mucho tiempo con esas personas, estás perdiendo tiempo. Entregáselas al Señor. ¿Estás dispuesto a entregarle tus horas, 2 horas de descanso que tengas para venir a buscarlo a Él? ¿Estás dispuesto? No es mucho, pero son horas de tu descanso. ¿Tenés derecho a descansar? Sí, hay que descansar. Pero 2 horas si te pide el Señor, ¿sos capaz de entregarle? 2 horas más de la que ya le estás entregando. Porque hay personas aquí que están mucho tiempo sirviendo al Señor en diferentes áreas aquí en la iglesia. Pero siempre hay un poco más que podemos entregarle a Él. ¿Estás dispuesto a entregarle tu trabajo si te pide? Cuando a mí el Señor me pidió mi profesión, Él mismo me pidió que le entregue. ¿Usted cree que yo le dije ahí al toque, sí, Señor, te entrego mi profesión? No. Fue una lucha interna ese momento. Lo había hablado con mi esposo, que el Señor me había hablado. Él no entendía nada. ¿Será? Me decía. Y obviamente que me fui a hablar con mi pastora. Y me dijo la pastora, es una decisión difícil, pero Dios te va a confirmar. Si vos me preguntás a mí humanamente, me dijo la profeta, no hay nada mejor que servir al Señor. Pero pastora, yo no sé, porque punto número 1, yo amo lo que hago. Y punto número 2, también vivimos de eso, o sea, una parte de los ingresos de nuestra familia era obtenido desde el consultorio. Y hubo una palabra que la pastora me dijo, Ali, Dios paga bien. Y esa palabra a mí me marcó, porque estaba llena de temores, de inseguridades. ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué nos vamos a sostener? Ali, Dios paga bien. Cuando realmente nosotros podemos servir a Dios de todo corazón, no con especulaciones, el Señor provee mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, porque eso es muy personal.
Pero hay cosas que sí el Señor te está hablando que le entregues en esta mañana. Y cada uno de nosotros sabemos qué es. Hay personas a las que el Señor le está pidiendo que le entreguen la comodidad. Estamos re cómodos, yo tengo mi agenda armada semanalmente, todo funciona a la perfección, tengo mis 2 horas para ir a dar mi grupo de vida, entre que voy, llego, vengo a mi casa, vengo a los cultos de líderes, a los discipulados, vengo a un horario de tabernáculo. Mi agenda está bárbara, perfecta, reluciente. Entregale tu agenda al Señor. Una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos es entregarle nuestra agenda semanal al Señor. Y hay algunos que me están mirando como diciendo, no sé si le voy a poder entregar todo eso. Dios no te obliga. Dios no te obliga. Pero Dios sí quiere llevarte a un nivel mayor de consagración. Y para eso necesitamos rendir ciertas cosas. Y rendir la comodidad es una de las cosas que, en ese sentido, el Señor sí te puede llegar a pedir. Al Señor no le gusta que estemos cómodos, porque una vez que nos acomodamos, no crecemos. Estamos bien, estamos normal 40. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere más. Dios tiene más. Y con tu consagración vienen más cosas, y vienen más bendiciones, y viene más abundancia. En el nombre de Jesús. Punto número 7. Encuentra el propósito de la consagración. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan 21, 15 y 17. ¿Qué pasó con Pedro en estos versículos? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El apacentar las ovejas del rebaño del Señor es el propósito de nuestra consagración. Hay propósitos personales también, pero el propósito general es amar a Dios y apacentar sus ovejas. Cierra tus ojos, por favor. ¿En qué nivel de consagración estás?